Buen día, bendiciones, feliz Día del Padre a los que todavía no he saludado, a los que están presentes en la transmisión. Y venimos compartiendo desde el domingo pasado sobre el tema de la familia. Y quisiera hoy seguir con esa temática, cómo construir familias basadas en la fe. No va a ser no es un recetario, no es que en el cómo vamos a tener un recetario, sino la idea es cómo Dios nos puede inspirar a tener familias basadas en la fe. Y para ello quisiera que pudiéramos leer dos textos, y los dos están en el Antiguo Testamento. Uno es en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 al 9. Y allí en Deuteronomio nos dice en el capítulo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y el otro texto que quisiera compartir, este es en Deuteronomio 6, del 6 al 9, y el otro lo leíamos un pedacito el domingo pasado, cuando hicimos la presentación de Margarita. Lo leía Gonzalo. Ya tenía elegido el mismo salmo, Salmo 127, pero lo vamos a leer en su totalidad. Salmo 127 dice, en la versión NBI, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flecha en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Vamos a orar. Buen Padre, bendice esta palabra, danos discernimiento, ayuda a que nuestros corazones estén preparados para recibirla. Muévete con libertad con tu espíritu y danos fe para creer y avanzar en aquellas cosas que vos nos mostrás, teniendo la fuerza espiritual para renunciar a aquello que no tiene que ver contigo y que nos desvía de tu plan, de tu voluntad, de tu propósito. Y dejándonos llevar en el soplo de tu espíritu para tomar todo aquello que vos has preparado de antemano para bendición de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Pensaba en la imagen de la construcción, así como la arquitectura nos ayuda, por ejemplo, para la construcción de una casa, la presencia de Dios es necesaria para la edificación de un hogar. Y quisiera jugar con esa idea de la construcción de la casa y la edificación de un hogar. Y una vez que está hecho el plano, lo primero que va en mano a la obra
es los cimientos. No se puede hacer el techo, las paredes, el piso, si no están los cimientos. Dios construyendo nuestro hogar. Cristo, como una fe viva, o la fe viva, mejor dicho, desde la gracia que nos sostiene hasta la misericordia que redime. Cristo es el fundamento, y eso lo sabemos, es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento para construir familias en fe. Y esa fe no es solamente una proclamación de Jesucristo. Es eso, pero la consecuencia de esa proclamación en Jesucristo implica la vivencia de la gracia, esa misma gracia que nos alcanzó, y el compartir en la misericordia, esa misma misericordia con que Dios nos trata a nosotros. Ese cimiento de fe en Cristo Jesús, que se vivencia desde la gracia y que también se expresa con la misericordia, es una simiente necesaria que da el fundamento de una edificación de un hogar. Cuando en nuestro hogar la gracia y la misericordia son expresiones verbales, pero no son vividas con los gestos y actitudes, hay algo de esa fe viva que no está siendo pronunciada con su totalidad. Hay algo de esa fe viva que está dejando de lado lo más precioso del don de Jesucristo. La gracia que redime, la misericordia que nos acerca al trono de Dios. Sin esa gracia de Jesucristo siendo simiente, sin esa gracia de Jesucristo siendo quien nos ayuda a vivir la misericordia que Él mismo nos da, seguramente el peso de las tormentas, los diferentes terremotos que se pueden vivir, el paso del tiempo hace que todo lo que esté sostenido en esa simiente, en esos cimientos, tenga lugar a fragilizarse, a romperse, a derruirse. Y cualquier otro fundamento que pongamos en lugar de esto, seguramente será un fundamento que no soportará luego el peso de la casa, la edificación del hogar. Nos cubrimos con su gracia y nos ofrecemos misericordia para convivir, la misma que nos da Jesús. El primer lugar para vivir la gracia de Jesús, el primer lugar para compartir la misericordia de Cristo, es con aquellos que convivimos, es con aquellos que estamos diariamente, que conocen nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros días buenos y nuestros días malos, que conocen nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras risas, nuestros sueños profundos, que conocen la intimidad de la que vivimos. Es allí donde practicar el fundamento de Cristo le da poder para luego las distintas cosas que nos lleva la vida, los distintos avatares que tenemos que vivir en el día a día. La misma gracia que nos cubre, la misma gracia de Jesucristo en nosotros, la misma misericordia que es dada por Dios, es la que el Señor nos impulsa para edificar un hogar construido por Él. Pero bueno, los cimientos es un buen comienzo, es el mejor comienzo. Pero cuando uno quiere habitar en esa casa, necesita que la construcción no sea solamente en los cimientos, sino que empiecen a edificarse las paredes. Y las paredes de alguna manera dan el contorno de esa casa y también hacen las divisiones internas de esa casa. Y aquí
El texto de Deuteronomio a mí me apasiona, me desafía. No digo que debemos ponernos, como era en la antigüedad, las tiritas de los textos bíblicos colgando en nuestras muñecas, ¿sí? Para que otros vean cómo la palabra de Dios la tengo presente. Pero sí la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios dentro de nuestro hogar. La lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios, el tener textos de la palabra de Dios que de alguna manera siempre estén llenando nuestra memoria, llenando nuestro corazón de esa palabra de Dios, que nos edifica, que nos fortalece, que nos hace en momentos quizás de desorientación volver a orientarnos. La palabra de Dios, no meramente como una brújula, sino como aquello que Dios ha dado a la humanidad y que leída a través de los ojos del Espíritu edifica un corazón firme en Él. El volver a la palabra, el leer la palabra, el compartir la palabra, el enseñar la palabra dentro de nuestro hogar. ¿Es una tarea de la escuela dominical? Por supuesto. ¿Es una tarea de la iglesia? Sí, por supuesto también. Pero el primer lugar de la enseñanza de la palabra de Dios tiene que ser nuestra propia casa, nuestro propio hogar. Cuando aprendemos el hábito de leer la palabra en nuestra casa, seguramente la bendición y la edificación de ese hogar será poderosa. No leer la palabra como algo riguroso y quedarse allí, sino leer la palabra como algo que inspira de parte de Dios y nos muestra no solamente algo que decía para aquel entonces, sino algo que nos habla Dios en este tiempo. Por lo tanto, inspira nuestra vida a ese caminar junto con el Señor. Porque cuando somos enseñados en la palabra de Dios, nuestras creencias espirituales son de bendición. Porque muchas veces nos llenamos de creencias que no son de bendición. Mas cuando crecemos en la palabra y comprendemos lo que el Espíritu de Dios quiere transmitirnos desde la gracia de Dios y de la salvación que viene como plan perfecto de Dios para nuestra vida en Jesucristo, seguramente esas creencias que vamos a tener espirituales serán poderosas y de bendición. Cuando los cristianos afirman el credo, de alguna manera están haciendo referencia a enseñanzas que en la Biblia podemos contemplar. Si nosotros mismos en nuestra casa hiciéramos un credo, ¿estaría sustentado plenamente en la palabra del Señor? Amén, diría. Espero que sí, seguramente que sí. Justamente por eso, porque las creencias en el Señor, esa fe vital es necesaria para vivir seguros en su bendición. Y eso es como el contorno que nos ayuda a edificar las paredes de la casa. Y por supuesto, juntamente con eso, es necesario la oración, la alabanza, las disciplinas espirituales, los medios de gracia que nos ayudan a crecer en el Señor. Y que de alguna manera van dándole fisonomía a esa casa con las paredes internas. Una casa, ¿sí? O mejor dicho, un hogar que se construye en la fortaleza de la palabra, en la oración, en la alabanza, en el compartir las disciplinas espirituales,
Es un hogar que tiene la fuerza para seguir adelante frente a distintas situaciones. Y todo eso nos ayuda a tener capacidad para discernir en el Señor. Cuando estamos cimentados en la palabra, o mejor dicho, cuando tenemos la presencia de la palabra en nuestra vida, cuando oramos, cuando alabamos, tenemos mayores capacidades para poder discernir lo que Dios quiere con nuestra vida. Por eso, construir, edificar un hogar en el Señor necesita que las vivencias que compartimos en un culto sean también parte de la vida de la familia, de la vida de ese hogar. Y que no sean solamente expresiones que se dan dentro de la gran familia de la fe, no sean solamente expresiones que se dan dentro de la vida de la iglesia, sino que se den primeramente con aquellos que compartimos y convivimos. Para no caer en dobles ánimos, para no caer en hipocresías, para no dibujar una vida en el templo y otra vida en la casa. Y como toda casa necesita sus aberturas. Las puertas, las ventanas, tanto las puertas o ventanas que nos posibilitan la posibilidad de servir, de proyectarnos, de ver y salir, pero también la puerta que nos da ingreso a ese hogar, a ese refugio. La construcción del hogar tiene que tener visión, capacidad para ver, pero también no quedarse encerrado en ese refugio del hogar, sino que ahí somos fortalecidos para dar y para servir, para ministrar. Abrimos las puertas para salir y compartir en medio de este mundo todo el testimonio de amor y servicio que Jesucristo es para nosotros. Y no solamente para salir, sino, como decía anteriormente, para encontrar esa puerta de entrada que muchas veces necesitamos para sentirnos abrigados, refugiados, y volver a experimentar ese amor genuino que renueva nuestro corazón. Esto es posible, insisto, si el cimiento es Cristo, su gracia y su misericordia. Luego tenemos las distintas dependencias, ¿no? Con esas paredes internas se hicieron las habitaciones, la cocina, el comedor, el living, quizás la posibilidad de un pequeño patio, un patio. Y allí en las distintas habitaciones hay distintas conversaciones, tiempos de comunión, tiempos para intimar, tiempos para recrearse. Y la familia también necesita construirse con conversaciones, con tiempos de comunión profunda, con espacios de intimidad dentro de la misma familia. Y también con espacios para reírse, recrearse, jugar. Como parte de este disfrute y de este goce de vivir en el Señor. Quizás el comedor, junto allí con la comida, en el lugar donde pasamos quizás gran tiempo de la familia, tiempos para proyectar, para soñar, para reírse. También tiempos a veces para compartir dolores y frustraciones. O aún más, otras habitaciones que sirven para conversar más íntimamente, para escucharnos de otra manera, para acompañarnos, apoyarnos, para restaurarnos en esa gracia y en esa misericordia
que es simiente Jesucristo en nuestra vida. Y necesitamos, además de esta dependencia, obviamente luego del cimiento, las paredes, las aberturas, necesitamos el techo. Difícil sería habitar la casa si tiene todo menos el techo. Sería como un lugar donde no sentimos la cobertura, no sentimos que es un refugio. Hasta que no está el techo no tiene sentido de casa. Y ese es el Espíritu Santo que nos da la cobertura permanente para que podamos funcionar en la casa como ese hogar que quiere edificar el Señor en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Ese Espíritu que nos ayuda a que esa casa sea habitable. Para que la casa sea habitable, además de tener la construcción, todo lo que debe tener ese calor de hogar. Y ese calor de hogar se lo da solamente la presencia de Jesús en medio nuestro. Sé que lo que comparto en esta mañana, primeramente es desafío para mí y para mi propia familia. De que realmente Cristo sea ese fundamento de gracia y misericordia en mi vida y en las relaciones dentro de la familia. Que los tiempos de oración, de comunión, de alabanza, de oración, de palabra, sea una expresión cotidiana y una manera de enseñarnos unos a otros, de generación a generación, vivir bajo la fe de Jesucristo. Sé que esto también me desafía a que las puertas y ventanas nos ayuden a proyectarnos y a tener la visión de Dios. Sé que también necesitamos permanentemente de ese techo del Espíritu Santo que nos da el refugio y la cobertura necesaria. Pero la casa como hogar necesita también el mantenimiento continuo. No es que hacemos la casa y nunca más hay que hacerle más nada. Permanentemente tenemos que hacerle algún tipo de mantenimiento, al igual que el hogar. Y aún más, muchos tienen la posibilidad de decir, ven, vamos a hacer alguna mejora. Y también en nuestro hogar puede haber mejoras en el Señor. Y este es el desafío que tenemos en este tiempo. Ver aquellas cosas que hay que restaurar dentro de la casa, del hogar. Ver aquellas mejoras que podemos hacer en la casa, en el hogar. Si sabemos que tenemos el buen cimiento de Cristo, todo lo demás es posible. Si sabemos que la gracia de Dios está obrando en nuestra vida y transformando y restaurándonos a la perfección de Jesucristo. Si sabemos que la misericordia de Jesucristo opera en mi vida y de esa manera puedo yo relacionarme dentro de la convivencia familiar, seguramente todo lo demás es posible. Una casa vacía no es un hogar. Una vida sin Cristo tiene la arquitectura de una casa, pero le falta vida. Lo que le da vida a un hogar es que Cristo sea el cimiento. Por lo cual Dios tiene que edificar nuestra casa, si no en vano trabajamos, diría él, parafraseando el Salmo 127. Generar una cultura familiar que nos ayude a mantener nuestra fe cimentada en Cristo. Hoy, que se escucha mucho la palabra cultura de distintas maneras, generar una cultura familiar en Cristo es un trabajo de generación tras generación.
Judith daba gracias porque su padre, que está en la presencia del Señor, la había conducido a los caminos del Señor. Y de alguna manera ella junto con Cristian hacen lo mismo con sus hijos, o hicieron lo mismo con sus hijos. Construir familias de generación en generación. Construir el legado de fe, que es el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos. Para eso es necesario permanentemente renovarse en la gracia, restaurarse en la gracia y vivir la misericordia de Cristo. El Espíritu Santo, su palabra, la práctica de las disciplinas espirituales, la fuerza de esto, de congregarnos, nos ayuda a generar estas familias saludables en fe, basadas en Cristo. Dios nos anime en medio de tiempos donde vemos muchas cosas alrededor nuestro que nos golpean y nos llevan a otros ritmos y nos desorientan muchas veces, a no perder de vista dónde están pisando nuestros pies. Que sea ese cimiento de Jesús donde está basada nuestra fe. Amén. Buen Dios, bendecimos, Señor, tu nombre, te alabamos y te damos muchísimas gracias, Señor, porque en esta edificación del hogar tú eres el arquitecto. Tú eres aquel que ha diseñado ese plan. Tú eres aquel que nos da el cimiento fundamental, tu propio Hijo, y nos enseñas a cómo levantar paredes y darle la belleza interna y externa a esa casa. Tú eres el que está dándole el aroma al hogar, Señor. Y aún más, Señor, tú mismo con tu Espíritu Santo das la cobertura para que podamos fortalecernos y caminar en fe plenamente. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestros momentos difíciles, en nuestras fragilidades. Ayúdanos, Señor, cuando no sabemos encontrarle la vuelta a cuestiones dentro de la familia. Que haya, Señor, siempre apertura de corazón. Que haya siempre gracia de tu parte. Que haya, Señor, en nuestra vida el mover de tu Espíritu Santo que nos inspire a encontrar, Señor, cómo mejorar, cómo restaurar aquellas partes que están fragilizadas de la casa y aún cómo construir algunos otros confort en la casa para seguir creciendo en ti, Señor. Todo esto lo decimos anhelando tu presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares, en Jesús. Amén.